Entonces, bueno, hablando de lo de antes, pone Pablo Echenique. Supongamos que es cierto que el expediente X de que el CNI ha creado a los nazis de Alianza Catalana para destruir el independentismo. Entonces, ¿por qué RC compra parte de su discurso por boca de Rufián? ¿Y por qué el PNV da orden a la Ertzaintza de segregar datos según origen? O sea, yo le respondo. Decir que RC comparte cierto discurso con Alianza Catalana por hablar de inmigración es como decir que Podemos comparte cierto discurso con Falange por querer nacionalizar la banca. Que es evidente, o sea, es absolutamente de Lulu. Tipo, está Echenique intentando hacer esta especie de racismo es cuando sociología. O sea, ¿qué tiene de malo utilizar datos que son mucho más exactos para saber qué grupos concretos tienen ciertos problemas? Eso no es un problema. Es decir, lo que necesitamos son datos, igual que para saber qué grupos concretos de hombres cometen más violencia de género, lo que necesitará serán estudios por un montón de factores para poder saberlo. Porque si en un barrio, por ejemplo, pues es que pasa. Es decir, si te vas a un barrio, hay a lo mejor violaciones de locales que son el 0,1%. Y después el 99% son inmigrantes. Pero es que no son inmigrantes de cualquier sitio, sino que son de un grupo muy concreto. Y a lo mejor gracias a esos datos descubres que en ese barrio hay un grupo de personas o un grupo de una que está influyendo en la población para que tengan un trato más sexista que otros y que ese grupo solo llegue a inmigrantes por la situación en la que se encuentran los inmigrantes, lo que sea. Pero esos son datos. Tú no puedes simplemente coger y generalizar. Generalizar es lo peor que puedes hacer para poder hacer sociología y política pública. Tú tienes que saber qué cosas diferentes pasan en los diferentes entornos, porque es una cuestión objetiva. Evidentemente, los inmigrantes van a tener ciertas tendencias diferentes en ciertas cosas que las personas locales. Por el simple hecho de que si durante 3 generaciones taladras a la gente con que tienen que comportarse de cierta forma, pues lo más probable es que se comporten de cierta forma. Pero si tú eso no lo has tenido en una línea convergente con ciertos grupos de inmigrantes, que además están más desconectados de la educación porque faltan recursos en los colegios públicos a los que suelen ir, y además hay problemas de contacto con la administración, por ejemplo, problemas de comunicación, pues es evidente que hay ciertos grupos que van a poder tender a hacer ciertas cosas. No lo hacen por su etnia, no lo hacen por su cultura, lo hacen por las circunstancias. Pero esas circunstancias hay que estudiarlas y hay que planificar cómo evitarlo. No se justifica el acto, sino que se busca la raíz del problema, que es lo que se ha hecho en sociología durante los últimos 100 años y cada vez que se ha hecho bien, se ha conseguido. Porque los rumanos, cuando se empezaron a hacer los programas de integración para los rumanos, la delincuencia del grupo disminuyó un 80% en 10 años. Y se hizo precisamente porque hubieron programas muy grandes sociales que lo que buscaban era una integración en la que hubiera un proceso cultural similar, donde no se perdieran las raíces rumanas, es decir, que se puede hacer. Y de hecho, ya lo estamos viendo dentro de lo que cabe de forma casi orgánica, sin grandes programas. De hecho, una de las cosas que hablan la mayoría de educadores sociales es que faltan recursos para la integración. Entonces, ¿cómo pretendes que no haya grupos que tengan ciertas tendencias si no lo estudias? ¿Sabes? Como estudiar la situación del migrante no es racismo. Racismo es llenar España de inmigrantes porque quieres ser muy empático y olvidarte, después ver que hay un 20% trabajando en sectores en negro que están explotados por mafias y sacar un reporte o una noticia en Twitter para decir que qué mal. Pero si la has dejado entrar tú y no le has dado ninguna ayuda en el proceso, ¿qué esperabas que pasara? ¿Qué esperas que pase si de repente empiezas a dar un montón de dinero a Ucrania sin que haya nadie que mire qué pasa con ese dinero? Pues que va a haber corrupción. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, ¿no? En plan, si haces algo de forma populista y completamente impráctica, termina habiendo malos resultados. Y me pone, y esto es curioso de la visión que tiene esta gente. De verdad, que, o sea, sin ningún tipo de tema, pero pone, no, nacionalizar la banca es una posición de izquierdas, que una parte muy minoritaria de ultraderecha comparte. En cambio, describir la inmigración como un problema de seguridad es una posición de derechas que una parte de la izquierda comparte. Es justo lo contrario. Ser de izquierdas no consiste en no hablar de la inmigración. Es que es absurdo. O sea este es el problema ideológico de Podemos. Pero además de calle. Ponen más hincapié en qué es ser de izquierdas que en hacer cosas. En plan, le preocupa más a Echenique y a gente de Podemos que se hable de inmigración o de seguridad relacionada con la inmigración que hacer políticas para poder ayudar a los inmigrantes. En plan, y además no es objetivamente cierto. O sea, en 1933 Mussolini crea el IRI, rescatando a la mayoría de la banca, nacionalizando el sector financiero y haciendo que el sector financiero italiano dependiera hasta 2002 principalmente del Estado. Bueno, hasta los 60, de 1933 hasta los 60, casi todo el sector financiero italiano
está principalmente controlado por el Estado, que después del Carácter 29 lo rescata. Además, Hitler en el Mein Kampf, si no me equivoco, creo que es en el capítulo sobre la nación y la identidad, no sé si es el tomo 2, capítulo 10, algo así. En el Mein Kampf, Hitler hace un discurso hablando sobre la necesidad de que el Estado controle y domine las finanzas con el objetivo de evitar que los judíos puedan literalmente controlar un sistema que termine poniendo en contra los intereses de los alemanes en el desarrollo de la nación y del programa de desarrollo. ¿Es tu Biblia? No. ¿Hitler era socialista? No. Es diferente. Este es el punto. Nacionalizar la banca puede ser de izquierdas o derechas dependiendo de cuál sea el objetivo. Si nacionalizar la banca tiene como objetivo dar créditos baratos a las familias y evitar la especulación bancaria, concentrando el capital en la gente para que pueda vivir mejor, puede ser una norma muy genérica, porque esto lo han hecho en un montón de países. O sea, Suiza tiene banca pública, ¿vale? Tienen los bancos cantonales. Singapur tuvo una propuesta en su momento y tal. O sea, China tiene eso. O sea, volvemos a lo mismo. Si tu objetivo, o sea, es como el tema de hablar inglés, ¿no? Es como yo hablo inglés porque tú no hablas español. Y tú hablas inglés porque es lo único que sabes. Si tú quieres nacionalizar la banca para que no la toquen los judíos, yo quiero nacionalizar la banca para que la gente tenga acceso a ahorros. No somos lo mismo. Claramente no lo somos. O sea, si tú quieres acabar con la guerra de clases para instaurar una dictadura que le da preferencia a un dictador que puede determinar cuál es el ritmo de vida de cada uno de los individuos de la sociedad, y yo quiero acabar con la guerra de clases para que haya una dictadura del proletariado, claramente no somos lo mismo. Que igualmente, después en la práctica, Hitler, por ejemplo, promovió mucho el tema de la banca privada alemana porque era muy difícil luchar contra la banca alemana a la vez que luchaba en las guerras y tal y cual. Es un poco complicado, ¿no? La política real y la política práctica son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es el hecho. Una cosa es que yo diga, como dice Podemos, que Podemos dijo que cuando llegara al gobierno nacionalizaría la banca o crearía una banca pública, y otra cosa es que Podemos, después de 4 años de gobierno, saliera sin hacer prácticamente nada de lo que prometió que haría. Pero eso es política real. O sea, si yo quisiera tratar de forma injusta a Echenique, diría que la única cosa en común que tienen con Falange es que ninguno de los dos ha podido hacer nada por cumplir ni el 5% de su programa electoral. Pero sería ser injusto. Y entonces un poco eso, el tema de... Me parece curioso que... Porque además es eso, ¿no? Es como... Ser de izquierdas no consiste en estar... Y esto es lo que ya hay que romper. Hay que romperlo y hay que hablarlo. Y estoy seguro de que tal vez mi posición podría ser diferente o no si yo hablara con más gente de izquierda. Si yo no estoy cerrada a eso. Por eso soy progresista. Soy progresista porque no estoy cerrada a la posición que tengo. No pienso que yo, igual mañana debatiendo con alguien que es especialista en inmigración, de repente tengo una posición ciertamente diferente. O sea, y no cambian mis valores, porque mis valores de progreso consisten en que los trabajadores a nivel internacional no tengan que subsistir a base de la esperanza de que otros países más ricos les den las migajas de un sistema que genera lo suficiente para todos. Eso es un poco mi puto punto. O sea, no consiste en no hablar de los inmigrantes porque de alguna forma, yo qué sé, eso va a estigmatizarlos. No, lo que estigmatiza al inmigrante es crear un sistema que finge preocuparse por el inmigrante mientras le tienen todos los países de Europa en trabajos de bajo valor añadido. ¿Qué clase de multiculturalidad es la que ve a un tipo de ciudadano de otra etnia como mano de obra barata? No es ningún tipo de multiculturalidad. Entonces, evidentemente, eso no lo cumplo. O sea, y además es una cuestión global. Va a haber gente de izquierdas que no está a favor de la inmigración, gente de izquierdas que no está a favor de la gente trans, gente tal. O sea, pasará. Y precisamente el trabajo comunitario de la izquierda es que incluso si eso ocurre, en un entorno de diálogo flexible, siempre va a hacer que el tío, que a lo mejor tiene una posición que no es la mejor posición del mundo, sea una posición siempre mucho más cordial que una posición que se desarrolla porque ser de izquierdas es decir que hay que darle mantas a todos los inmigrantes y olvidarte de ellos. Es terrible, no tiene sentido. Y el problema es ese, o sea, yo le respondo tal, no va a haber respuesta, ¿sabes? No va a haber respuesta. Y también es esto, ¿no? Anquita también decía... Europa no es capaz de visualizar qué es lo que viene y no se sienta a pensar, porque supone cuestionarse muchas cosas, muchas políticas de armamento y de explotación de recursos naturales. Pero los problemas hay que asumirlos. Por eso planteo mi doble dolor. Hay que atender ahora mismo a los inmigrantes, pero a continuación hay que ir al grano. Imaginemos que abrimos totalmente las fronteras y permitimos que continúen activas las situaciones que provocan que las personas huyan de sus países de origen, es decir, los conflictos y los gobiernos con los que colaboramos. Entrarían en Europa millones y millones y harían bien en hacerlo. Pero ¿qué habríamos resuelto?
llegará un momento en que no podrán ser atendidos. Entonces, lo que planteo es que hay que ayudar a quienes llegan y están aquí e integrarlos. Pero inmediata y simultáneamente hay que acabar con las condiciones que provocan que esto se produzca. De lo contrario, objetivamente, el problema va a ser enorme. No lo va a parar nadie. Y es un... De verdad, es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que yo leo, por desgracia, y no hay propuestas, tío. O sea, y mi interacción con Pablo Echenique es completamente honesta, porque es verdad que yo no odio a Podemos, a pesar de que pueda tener un resquemor por una cuestión partidista. No odio a Pablo Echenique ni a Pablo Iglesias. Bloqueale. ¿No? Pero me parece curioso el infantilismo con el que se están afrontando una serie de temas que son capilares para el desarrollo de un proyecto de izquierdas. ¿Cuál es el proyecto? No la idea, el proyecto. Porque tú puedes tener todo el mundo tiene grandes ideas. Pero es que no todo el mundo las cumple. Capilares, se usa también, chat. Capilares se refiere a que son... O sea, no termino de entender cuál es la línea, porque cuando escucho a Pablo o escucho a esta gente, habla de no asociar tal y cual, pero tampoco hacen nada. Es como... Es un proyecto pasivo, ¿no? O sea, ¿cómo va a funcionar un proyecto colectivo con esta pasividad y falta de organización? Porque al final un país hay que organizarlo. Y se tienen unos recursos, y los recursos son limitados. Eso no significa que debamos de ser crueles con el otro, no, para nada. Ese no es el punto, ¿no? O sea, el punto es que aunque hay veces, por ejemplo, no vamos a dejar que haya gente que muera en barcos, porque son una minoría absoluta. O sea, estamos hablando igual de 7.000 personas. No vamos a dejar que mueran 7.000 personas al año cruzando el Mediterráneo teniendo recursos para que esa gente pueda vivir. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener un modelo migratorio del que el Estado que organizamos no tiene capacidad de afrontar. Y eso es una realidad cruel. Pero me da la sensación de que hay una izquierda que reniega de aceptar que tiene incapacidad para. Que esto sigue mucho la línea de la regulación como práctica ideológica, ¿no? Es como, voy a regular no porque la consecuencia de la regulación vaya a solucionar el problema, sino porque he mitificado tanto el proyecto de regular como ente que es más importante regular que la regulación sea funcional. No, es como, igual que con los... Si es que precisamente a la izquierda lo peor que le ha venido es idealizar el impuesto y la regulación, a pesar de no tener la capacidad de cumplir el proyecto que pretendes a regular. Si tú propones regular algo y no tienes el poder, que es cruel, hay veces que es cierto. Hay veces que tenemos que decir, no tenemos poder para regular ciertos sectores. Y para poder hacerlo vamos a tener que seguir cierto camino. Pero el problema es que cuando tú regulas y fracasas, el dolor para la mayoría de personas es mayor que si no hubieras regulado. Porque comprueban que las promesas en las que se basa tu práctica política son puramente idealistas. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Dos regulaciones que si eres de izquierdas o derechas, probablemente, si estás algo informado de cómo funciona, estás en contra. La ley de riders y la ley de protección animal. La ley de protección animal, lo que se planteaba como una regulación de la protección de los animales en las casas, ha terminado siendo básicamente una ley que beneficia los veterinarios a un negocio enorme que está dificultando que los propietarios de animales puedan conseguir medicamentos, porque cada vez que tienen que ir tienen que pagar cientos de euros. Eso es una barbaridad. Las aseguradoras, sí. Una de las leyes. La otra es la ley Rider. La ley Rider, que como no está bien contemplada, hace que Globo ahora, en vez de contratar a un rider ilegal, contrate flotillas de riders, que no están bien localizadas, que contratan ilegales. Lo que ha hecho que ahora haya más ilegales trabajando en rider que antes. O sea, has conseguido por un lado que los riders no ganen tanto dinero, has conseguido por otro lado que sea más difícil perseguir a las organizaciones de reparto. Regular es difícil y hay veces que tenemos que admitir que no tenemos la capacidad de regular algo. Precisamente, y este es el problema, la regulación para los socialdemócratas estatistas que solo ven la política como un proceso burócrata en el que no hay participación civil mediante se percibe precisamente como una especie de palanca, ¿no? Se dice, hay que regular. Pero la regulación a veces es más práctica cuando tienes a la gente sindicada, cuando tienes a la gente organizada. Hay veces que no necesitas regular algo. Lo que necesitas es que las personas, los trabajadores, estén organizados en el estrato civil. Pero si tú, como socialdemócrata, desde esta perspectiva de la burocracia ideal, uno dice, no, hay que regular, sin garantías de que vaya a funcionar. Una regulación como una promesa de futuro, donde además la regulación es ajena a la participación del trabajador y del ciudadano. ¿Pero qué clase de democracia es esa? O sea, viene Echenique y dice, no, hay que regular los impuestos a la banca. Y oiga, ¿no será más fácil, digo yo, por ejemplo, sindicar a los trabajadores de la banca y darles apoyo para que luchen convenios que hagan que aumenten sus salarios? O sea, no es una mejor extracción, teniendo en cuenta que es muy difícil controlar la banca. O sea, es muy difícil controlar la banca.
¿Vale? La banca es un sector muy grande y a veces hay que admitir que no se va a tener la capacidad de poner impuestos a la banca sin que la banca los traslade al gasto final que va a tener que pagar el ciudadano. Por desgracia, eso no puede ser. Pero sí que puedes, y es bastante más sencillo, subir los salarios, que es una costa mucho más difícil de explicar a la hora de subir los costes. O crear una banca pública. A veces no puedes luchar contra lo privado. Esta es mi posición sobre el tema de la vivienda. O sea, la gente dice hay que regular la vivienda. No, hombre, lo que hay que hacer es construir vivienda pública. Le pedimos les pedimos a los colegios privados que pusieran precios asequibles para los niños que eran pobres. No. Construimos los colegios, contratamos a los profesores y creamos una institución que le daba la capacidad a cualquier persona de acceder a ella. Si tú no puedes luchar contra un sector, porque es un sector muy grande y hay veces que cruelmente, y en el capitalismo globalista, hay medios que son, hay sectores que son tan absurdamente grandes que es muy difícil poder controlarlo. Más, por ejemplo, los propietarios, que son millones. En España el 65% de las personas son propietarias. Vas a tener a un inspector en cada una de las empresas mirando a cada uno de los trabajadores. ¿Por qué no promueves que los trabajadores se sindiquen? Que es mucho más eficiente, mucho más útil que tener a un tío en cada puta empresa, que es una fumada. Pues eso es un poco como mi crítica, ¿no? Es esta socialdemocracia moderna que se ha alejado de la construcción desde abajo, se ha olvidado de que hay más formas de hacer política, que no todo es sentarse en el Parlamento y proponer leyes que nadie ha pedido para intentar hacer cosas que son idílicas. O sea, la legislatividad de izquierdas es idílica, porque se fundamenta en el hecho de que por algún motivo firmar un papel en el Congreso alterará la economía real sin hacer absolutamente nada en la materia real de esas empresas que se ven registradas. O sea, ¿cuántas leyes han hecho en estos años? Cientos de leyes. ¿Cuánto han aumentado los contratos públicos relacionados con la investigación de que se cumplan esas legislaciones? Pues entonces es papel húmedo, es papel mojado, perdón. O sea, si tú haces una ley que regula algo, pero no haces que haya gente revisando que esa ley se cumpla, es absurdo. O sea, me estás haciendo una ley que nadie como todo esto, la ley, el salario, cuando cambió la ley laboral, y además ha pasado varias veces, se dan más derechos a los trabajadores. Pero claro, ahora tienes que ver que millones de empresas cumplan los derechos de los trabajadores. Oye, ¿y no hubiera sido más fácil haber pedido a la gente que se sindicara? ¿No es más fácil crear una conciencia sindical que permita a los trabajadores ser ellos mismos los que denuncien, a tener que contratar millones de inspectores que en la práctica y por logística no van a poder estar en cada empresa y no van a poder evitarlo? O sea, ¿por qué abstraer cualquier tipo de responsabilidad civil y sindical y convertir a una especie de leitmotiv de la izquierda socialdemócrata? O sea, por eso la izquierda socialdemócrata está en declive. Porque no es funcional, no es práctica. Y a la izquierda, más que a nadie, y este es el problema, los conservadores pueden sobrevivir con ciertos fracasos estatales, porque al fin y al cabo no pretenden cambiarte. Y a veces, cuando tú no quieres cambiar, aceptas mucho más fácilmente si hay un error. Así, si algo fracasa, dices. Pero es que la izquierda, cuando fracasa en la promoción de que va a haber un cambio que va a cambiar tu vida, eso lo que hace es volverte nihilista. Por eso tenemos esta izquierda nihilista. O sea, porque la izquierda no para de proponer, pero no tiene estructuras políticas efectivas para trasladar las propuestas en proyectos reales. Y no lo tiene porque de base, cuando Podemos se convirtió en un movimiento de masas o un movimiento de partido, el movimiento de masas desapareció. ¡Desapareció! ¿Cómo vas a cambiar un sistema desde el sistema sin tener gente que te apoye más allá? O sea, claramente a Podemos lo iban a reventar. Te olvidas de los sindicatos, te olvidas de las organizaciones civiles. Te centras en un campo de juego que no es el rodeado de empresarios, de lobistas, de servicios de inteligencia que te van a ir a joder. Pues claro que te van a reventar. Con 40 diputados, ¿qué quieres? Que rompa el gobierno. La izquierda siempre pierde más por ser cobarde. ¿De qué me vale tener un gobierno de izquierdas con 40 diputados que sacan leyes que en 3 años van a quitar? ¿De qué me vale? Es un récord mitológico. ¿Para qué? Para que salga Sumar o Podemos y digan que han conseguido una ley, que no es una ley que esté firmada en piedra, que esa ley cuando llega el PP la quita. ¿De qué te ha valido? Has reventado tu programa, has reventado tu partido, has reventado el espacio de izquierda. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es que el objetivo de izquierdas no es nunca un objetivo a corto plazo. El objetivo de izquierdas es un objetivo organizado, a largo plazo, con una estructura, con unos motivos, con un programa que si no se puede cumplir, y este es el problema, no puede ser idealista. No podemos vender un ideal absoluto de la victoria porque no tenemos esa capacidad. Hay veces que hay que decirle a la gente que se está haciendo lo mejor que se puede y que eso no significa que se está haciendo mal. Pero es que si tú vienes promoviendo y diciendo que cuando llegues al gobierno, porque ese es el problema, que le dices a la gente, oye, yo cuando llegue al gobierno voy a hacer esto, pero no es verdad, no vas a poder, porque estás ignorando todos los factores de poder a tu alrededor. Si tú no quieres colapsar, tienes que romper. Y eso es lo que debería hacer Sumar. Es lo que debería haber hecho Podemos. O sea, no es una cuestión de extremismo, es una cuestión de programa. La izquierda no consiste
ni en manifestarse para hacer ver que se manifiesta, ¿no? Como esta identitaria, esta naturaleza de salir un domingo, que ese no es el objetivo, ni tampoco consiste en salir a quemar contenedores, porque no atiende a ningún motivo, y es casi igual de impráctico. O sea, la izquierda, si precisamente ha tenido éxito en algún contexto histórico, ha sido por una organización. Para tener esa organización, mínimo lo primero será que no nos matemos, que exista horizontalidad, tolerancia y sobre todo la tolerancia interna. Pero claro, solo hay que ver Syriza. Toda esta nueva línea que ha existido, ¿no? Más purista, más reivindicativa, evitado que se puedan crear grandes foros de izquierdas horizontales porque la gente está persiguiendo, está más preocupada de si el colega que tengo al lado, ¿no? De si el tío que tengo al lado no le gusta la inmigración, a que el que tengo delante literalmente me quiere comer. Pues es un poco el asunto, ¿no? Y es lo que mi conclusión del tema de hablar con Pablo Echenique. Por desgracia, la falta de programática de izquierdas se traslada en discursos vacíos y esos discursos vacíos terminan destruyendo a la propia programática de izquierdas. Como los partidos están más preocupados en defender ideas que en defender proyectos, cuando esas ideas caen ya no tienen ningún proyecto. O sea, entonces Podemos no puede defender una línea que no sea la de convertir al inmigrante en una especie de ente puro, porque si no lo fuera caería toda la línea, porque Podemos no tiene programa, tiene ideología, que es lo mismo que le pasa a Sumar. De hecho, es lo contrario a lo que le pasa al PSOE. El PSOE no tiene casi ideología, tiene más programa. Por eso el PSOE, aunque se contradiga 20 veces, no le dejan de votar. Porque el PSOE concibe, aunque a mí no me gusta el partido, concibe una realidad de la política que es una realidad mucho más práctica. Que es la realidad de, oye, que yo me puedo contradecir, pero como tengo un proyecto y la gente que me vota un proyecto y no vota unas ideas que mañana igual pueden cambiar, pues lo que termina pasando es eso. Que no es lo que yo pido, evidentemente. Pero coño, qué mínimo que tener una mezcla que sea realista para que el programa y el proyecto de país se cumpla. Que además esto lo dice mucho Bildu. Para mí Bildu en este tipo de cosas es muy referente porque salía Matute y alguna vez también Otegi, aunque Otegi prefiero no parafrasearlo mucho, pero o sea, Matute salía hablando del tema de precisamente de cómo, ¿no? O sea, cómo la izquierda se va a plantear crear un proyecto de país cuando no puede tener un proyecto de partido, ¿sabes? O sea, cómo la izquierda va a decir que quiere conseguir que el panadero del pueblo, que es medio abstencionista, que no confía en los políticos, van a ser quienes le van a liderar al desarrollo de su país cuando están más preocupados en pelearse con todo el mundo que en proponer cosas particulares. La horizontalidad es clave y yo por eso, además, es como una invitación, ya no solo a vosotros, sino en general, porque mucha gente me ha hablado y me lo ha dicho, de que debatáis más, de que abráis las miras, de que, por desgracia, hay gente que nos rodea que tiene pensamientos que consideramos que son imprácticos, pero que hablar con esa gente siempre va a tener un resultado mucho más positivo para cualquier intento de mejorar el mundo en el que vivimos que lo contrario. O sea, en cuanto más aislados estemos, más derrotas vamos a